Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a dar inicio al servicio. Bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor. Primeramente queremos decirte, Padre, que estamos agradecidos contigo porque tú has sido tan bueno para con nosotros, Padre. Y antes de iniciar este servicio, Señor, te queremos pedir que seas tú purificando nuestra alma, nuestro ser, nuestros labios, para que esta alabanza, Señor, pueda ser acepta a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Te pedimos, Dios mío, que traigas conmigo a los que aún vienen en camino, para que puedan regocijarse con nosotros, Padre. Así que, Señor, tuya la gloria y la honra en esta tarde, Dios mío. Queremos exaltar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. ¿Una vez más? En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. ¿Por qué? Y porque tú al justo bendecirás. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
y en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre te encontraba ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Gracias Padre Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de nuevo que nos das de estar aquí, por permitirnos, Señor, a estudiar tu palabra y aprender de ella, que podamos nosotros atesorarla y guardarla en nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, vamos a empezar con la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, nuestro estudio el día de hoy. Pero antes de iniciar con la serie, con el estudio, quisiera darle alguna información que yo creo es pertinente para que usted pueda entender el por qué Pablo escribió esta segunda carta, que por cierto no es la segunda carta, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios en realidad es la tercera carta, y lo que tenemos en la Biblia como la primera es en realidad la segunda, ¿ok? Quiere decir que hubo una primera carta que se envió, pero de esa carta no tenemos información. Pablo hace referencia a ella en 1 Corintios cuando dice: les he escrito por carta que no se junten ¿con quién? Con los fornicarios. Así que había una carta que Pablo había enviado, pero esa carta nunca se encontró, no sabemos qué fue lo que Pablo escribió en ella, pero hace referencia aquí en 1 Corintios 5:9. ¿Cuándo fue Pablo a la ciudad de Corintio? Bueno, esto ocurrió en su segundo viaje misionero, que él llegó a la ciudad de Corintio. Él estuvo ahí por 18 meses, o sea, 1 año y medio, dice Hechos 18:11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Este viaje ocurrió aproximadamente en el año 50 después de Cristo. La segunda carta fue escrita en el año 56, para que se dé una idea del tiempo. Transcurrieron 6 años de su visita a esta segunda carta que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Durante este tiempo, durante el año y medio, Pablo inició, porque no había iglesias cristianas, no había iglesias evangélicas, había sinagogas donde estudiaban el Antiguo Testamento, pero Pablo fue a la ciudad de Corinto y allí inició la primera iglesia cristiana, podríamos decir, en el sur de Grecia, lo que es la parte de Grecia. Él estuvo ahí y por años 6 meses, pero cuando él se retiró, cuando él tuvo que salir de Corinto para ir a continuar con su viaje, cuando él salió, al poco tiempo empezaron a llegar falsos maestros, ¿ok? Pablo sale y vienen falsos maestros. Estas personas empezaron a sembrar duda, eran la cizaña, ¿verdad?, que llegó a la ciudad de Corinto.
empezaron a sembrar duda en cuanto a la autoridad que tenía Pablo como apóstol. Entonces llegaban a la iglesia y decían, bueno, ¿y esta iglesia quién la inició? Oh, el apóstol Pablo. Y decían, pero ¿quién es el apóstol Pablo? ¿Quién le dio autoridad a él? ¿Por qué se llama apóstol? Entonces estos hermanos empezaron a poner en tela de juicio el apostolado de Pablo, ¿ok? Fue por eso que él se vio en la necesidad de enviar esta carta para defender a su apostolado, lo que él era. ¿Por qué decían que Pablo no era un apóstol? ¿Por qué llegaron ellos con esa enseñanza o divulgando esa falsedad? Porque Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales, de los que anduvieron con Cristo, ¿okay? Inclusive, o además podríamos decir, Pablo detestaba a los discípulos, a los apóstoles, no los podía ver ni en pintura, al punto de que cuando Pablo se convirtió en cristiano, podríamos decir, cuando él tuvo su encuentro con Jesús, Pablo fue a Jerusalén porque quería ver a los apóstoles, quería visitar a los discípulos, pero los discípulos le tenían miedo a él. Miren, perdón, no lo puse. Bueno, ellos le tuvieron miedo, ahorita vamos a ver más adelante, le tuvieron miedo a Pablo. ¿Cuándo fue cuando Pablo tuvo su primer encuentro con Jesús? Porque se dice que los 3 años que Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, Pablo no lo conoció, o sea, nunca tuvieron un contacto. ¿Cuándo fue que Pablo tuvo su primer contacto con Jesús? Bueno, eso ocurrió cuando él estuvo yendo a Damasco, precisamente para aprender a los discípulos y meterlos a la cárcel. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, es el nombre de Pablo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es necesario pues, a quien tú persigues. No fue hasta este momento que empezó la relación entre Pablo y Jesús, hasta ese momento cuando tuvieron su encuentro rumbo a Damasco. Podríamos decir que para los falsos maestros les era fácil persuadir a las personas a creer que Pablo no era apóstol. Había ciertos requisitos que había que cumplir la persona para ser considerado apóstol. Cuando Judas murió, ya sé que él fue el que traicionó a Jesús y él se ahorcó. Cuando él murió, estaban reunidos los 11 apóstoles que habían quedado. En eso Pedro se pone al pie delante de ellos y les dice, bueno, es necesario que entre los que estamos aquí busquemos a uno que reemplace a Judas y volver a ser los 12 apóstoles. Pero había ciertos requisitos y miren qué fue lo que dice Pedro, los requisitos para ser un apóstol. Dice, es necesario pues que de estos hombres que están juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Le explico. Para ser elegible a ser candidato para que lo tomaran en cuenta para el apostolado, tenía que haber sido un discípulo de Jesús. Recuerda que Jesús siempre, desde que empezó su ministerio, decía Jesús y los discípulos, o a veces nombraba a los apóstoles. Esta persona tenía que haber estado con Jesús desde el principio, siguiéndolo en las enseñanzas. También tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús. Los 2 requisitos: haber estado con Jesús los 3 años, ¿verdad?, como discípulo, y ser testigo de la resurrección. Bueno, Pablo no cumplía con el primer requisito, el requisito de estar con los discípulos por 3 años.
pero sí cumplía con el segundo requisito de ser testigo de la resurrección. Ahora sí, le vuelvo a repetir, Pablo no conocía a Jesús y él detestaba a los discípulos, al punto de que cuando Pablo ya tuvo su encuentro con Jesús y fue a la ciudad de Jerusalén para reunirse con los discípulos, fíjese cómo le tenían ellos temor. Dice, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. O sea que creían que Pablo estaba fingiendo ser cristiano con la intención de meterse, involucrarse entre ellos y atraparlos y llevarlos a la cárcel, porque Pablo era una persona muy severa, realmente muy ruda, muy fuerte con los cristianos. No los quería, él los llevaba a la cárcel. Bueno, entonces cumplió con el segundo requisito, el requisito de ser testigos de la resurrección de Jesús. Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 15:8. Él dice, y al último de todos, como un abortivo, Jesús me apareció a mí. Está diciendo, yo vi a Jesús resucitado, dice Pablo. Pablo estaba consciente de que el no cumplir con los requisitos causaría dudas entre las personas de su apostolado. ¿Ok? Pablo sabía que, bueno, la gente sabe que yo no anduve con ellos desde un principio, sabe que yo los odiaba. Entonces, él estaba consciente de que eso iba a crear problemas en el futuro para él. Es por eso que siempre que Pablo escribía una carta y la enviaba, lo primero que decía o les hacía conocer era que, fíjese, 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. A los Gálatas, la carta, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por medio y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ve cómo Pablo está aclarando de dónde viene su apostolado? Efesios, igual, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los Colosenses, mire cómo empieza cada carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo desde un principio quiere que la gente entienda, oiga, yo no soy apóstol por voluntad propia, yo no me autonombré apóstol, no soy apóstol porque la gente me eligió, ellos votaron y dijeron, bueno, va a ser el apóstol Pablo, no, dice, yo soy apóstol, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Pablo dice, fue Dios quien me llamó a mí, fue Dios quien me dio la encomienda de ¿qué? De ir a compartir el evangelio, de dar las buenas nuevas, de llevar a las personas a los pies de Cristo. Dice, fue Dios quien me dio esa encomienda a mí. Dice Pablo, Pablo quiere que entiendan que él está donde está y hace lo que hace porque Dios lo puso ahí, es por la voluntad de Dios. Y hermano, aquí hay algo importante que usted debe de entender. Escuche, cada uno de ustedes o cada persona que sirve en un ministerio, en alguna área de la iglesia, jamás diga que yo los puse ahí, ¿ok? Fue Dios quien los eligió para encomendarles a ustedes la obra o hacer algún ministerio. O sea, no diga, es que el pastor Alfredo me puso. No, yo no pongo a nadie. Dios es el quien elige a las personas para cumplir o atender determinados ministerios. Dios fue quien le está dando la oportunidad a usted, así como me la dio a mí, de servir en su obra. Por lo tanto, todo lo que ustedes hacen en la iglesia no es para mi beneficio, no es para mí. Es para beneficio de quién, de la iglesia, de los hermanos. Miren lo que dice Pablo. Y todo lo que hagan, hazlo como, háganlo de corazón, no para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Quiero que entienda, un ministerio no se toma a la ligera. No es de que, bueno, voy a agarrarle y después no voy.
O sea, no podemos nosotros jugar con las cosas del Señor. O lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Y si lo vas a hacer, hazlo bien. Porque Dios es el que te puso ahí a hacer esa tarea, esa labor. Así que necesitamos estar conscientes, ser responsables de que cuando vamos a tomar un ministerio, lo vamos a sacar independientemente de lo que ocurra. Y Pablo nos va a dar un gran ejemplo de cómo, a pesar de todo lo que le ocurrió a él, todo lo que le pasó, porque no crean que él se convirtió en cristiano y de repente todo fue color de rosas, no. Él va a decir, lo vamos a ver durante la carta, va a decir, a mí me pasó esto, anduve acá, me hicieron esto. Dice, pero yo seguí adelante, seguí firme en las cosas del Señor. Quiero que entienda algo. Si el hombre me hubiera puesto aquí, si yo fuera pastor por voluntad propia, porque yo me quise poner, o si el hombre me hubiera puesto a mí, ¿sabes qué? Tú quédate de pastor ahí, probablemente yo ya me hubiera ido de aquí, yo hubiera dejado el pastorado, pero es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos pone. O sea, no podemos decir, bueno, ahora sí y mañana no. Así de que si usted va a agarrar un ministerio, asegúrese de que lo va a llevar a cabo, pase lo que pase, porque es para el Señor y no es para uno, para mí. Entonces, tomando en cuenta que había hermanos en Corintio que se habían rebelado contra la autoridad de Pablo, que ya no lo querían como líder, que ya no lo querían como líder, Pablo se ve la necesidad de escribir esta segunda carta en el año 56 después de Cristo, como le había dicho. Esta carta tiene muchas enseñanzas y solo espero que a través de ella, conforme vayamos avanzando, usted pueda ir entendiendo los pasajes, ir creciendo espiritualmente, ir creciendo en su entendimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo que pueda usted ir transformando y cambiando nuestra manera de vivir y de ver las cosas, ¿ok? Desde un principio, fíjese, ahorita vamos a ver cómo Pablo empieza la carta. Por cierto, ya le dije, gente que lo señalaba, que no creía en él, que lo acusaba. Pablo escribe una carta. Él está en Macedonia. ¿Usted cómo empezaría su carta? Una carta si la va a enviar a quienes lo han criticado, lo han puesto por los suelos, han juzgado su autoridad, no lo quieren como líder, y usted les va a escribir una cartita. ¿Qué les diría? ¿Cómo empezaría usted esa carta? Bueno, es un buen ejemplo para ver lo que va a hacer Pablo aquí en esta carta de Corintios. Fíjese cómo empieza él y cómo se va a ir desarrollando la carta, ¿ok? Tenemos a Pablo sentado, imagínense a Pablo en aquellos tiempos, sentado frente a una ventana, en una mesita, con una pluma y un tintero, con la ventana abierta, aprovechando la luz del día, ¿verdad? Porque no había electricidad. Y está ahí en pensativo, escribiendo la carta, y fíjese cómo empieza. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primeramente, quiero que entiendan, estoy aquí por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Timoteo era un compañero de Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Probablemente yo hubiera empezado con todo menos deseándoles gracia y paz. Gente que me está insultando, ¿verdad? Uno actuando en la carne. Y dice la ciudad de Acaya, para que se dé una idea, Acaya es toda el área de Corintio. Usted la parte de Grecia arriba, está Atenas, y toda esa parte de allí es las Acayas, es toda la región, ¿ok? Es a quien estaba dirigida esta carta. Así que, pasando el saludo, ahora viene lo importante. Ese fue el saludo. ¿Ven? Hola, ¿cómo está? Le saluda Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Ahora viene lo importante. Para mí lo importante sería, vamos a solucionar el problema. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y aclarar la situación.
Pero fíjese lo que va a hacer Pablo. Y aquí es donde nosotros debemos ver y conocer el carácter de Pablo hacia las personas. ¿Okay? Fíjese lo que va a hacer. De nuevo, está sentado, vuelve a meter su pluma en el tintero. Me imagino como que mi imaginación, ¿okay? La mira, se ha quedado pensando lo que iba a poner. Y fíjese lo que escribió él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? De toda consolación. ¿Se dio cuenta cómo empezó Pablo su carta? Para Pablo lo más importante, lo número uno, era que buscar la reconciliación y después tratar con el problema. O sea, y vamos a ver, si usted abre su Biblia y se va al capítulo 10 de 2 de Corintios, se va a dar cuenta que no es hasta el capítulo 10 donde dice Pablo defiende su apostolado. Recuerda que yo le dije que yo había empezado poniendo las cartas sobre la mesa y vamos a arreglar la situación. Pablo primero habla de la reconciliación y hasta ya casi al final, al capítulo 10, dice Pablo empieza a defender su apostolado. Dice Dios de toda continuación. Podríamos decir que Pablo está haciendo todo lo contrario a lo que muchos de nosotros haríamos en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay gente, mira, que hay problemas, hay diferencias, hay cuestiones que están separando no solo a amistades, a la familia, a padres e hijos, hermanos, están separando, hay cosas que los están realmente distanciando. Y lo que pasa es de que, que están causando división. Y las personas se aferran en solucionar el problema. Y mientras no solucionen el problema, no hay reconciliación. No, primero arreglamos el problema y luego nos reconciliamos. Pablo dice, no, primero reconcíliense. O sea, y no le den la importancia al problema, denle más importancia a su amistad, a su convivio, a su compañerismo, a las relaciones que ustedes tenían. Pablo dice, primero reconcíliense, reconcíliense, vuelvan a estar unidos, y una vez que estén unidos, ahora sí, juntos vamos a solucionar el problema. ¿Ven cómo es diferente el pensamiento de Pablo a lo que muchos de nosotros haríamos? No podemos permitir que un problema cree distanciamiento entre la familia. Dice, no, hay que reconciliarnos, vamos a reconciliarnos, vamos a buscar la consolación primeramente, antes de nada. Haya o no solución del problema, dice Pablo, nosotros nos vamos a reconciliar. No te voy a ver como mi enemigo, te voy a ver como mi hermano. Miren, para Dios no hay tribulación, problema, amargura, mortificación, agonía, dolor, tormenta, angustia, tristeza, desdicha, desgracia, sufrimiento, en la cual Él no lo pueda consolar. ¿Por qué? Porque dice que es Dios de toda consolación. Cualquier situación por la que estés pasando, siempre usted va a encontrar consuelo ¿en quién? En Dios. Siempre lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es Dios de toda consolación. Miren, además dice, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones, ¿no, verdad? En todas nuestras tribulaciones. Cualquier tribulación, cualquier problema, dice, Dios te va a consolar. Ahora, ¿qué es consolar? Bueno, consolar significa que aliviar la pena, aliviar la carga de alguien, es tranquilizar a la persona que se encuentra afligida por alguna situación. Es cuando usted consuela a alguien, no le dice, oh bueno, voy a orar por ti, ok, y se va. Consolar a alguien es ir a la par de la persona, es ir para estar ahí con ella o con él mientras pasa el problema o mientras están atravesando la situación. Eso es consolar, trabajar unidos. Usted consuela, ayuda a la persona a seguir adelante.
Consolar es fortalecer a la persona a seguir adelante, como le decía, a no darse por vencido, a seguir en la batalla. Eso es consolar. ¿Algunos de ustedes han sido consolados o ustedes han consolado a alguien? Por eso, mira, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Consolar es fortalecer. Quiere decir que, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me consuela, que me ayuda a seguir adelante. Necesitamos estar siempre con eso en mente, de que Dios está ahí consolándonos en todo momento. Ahora, hay algo importante que usted debe de entender. El consuelo que Dios nos da, en ocasiones le va a parecer a usted que no es el que usted quería. Yo voy a ir a Dios para que me consuele. Dios va a obrar de forma maravillosa, pero muchas veces dicen, no, yo no quería, yo no esperaba ese final, yo no quería eso. El consuelo que yo quería, Dios, eran las cosas así. Pero debemos tomar en cuenta que Dios es un Dios que no comete errores. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace en el momento justo y preciso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar o tener esa paz y esa tranquilidad. Así que habrá ocasiones en que usted busque el consuelo y Dios te va a consolar, porque su palabra lo dice, pero probablemente no es el consuelo que uno quiera como hombre, como en la carne. Siempre, ¿por qué? Porque el consuelo que yo quiero siempre va a ser lo que a mí me conviene, lo mejor para mí. Dios dice, no, te voy a dar el consuelo que es el bienestar para todos, para ambos, o para la familia. Quizás ahorita no veas el consuelo que Dios te está dando, pero al pasar el tiempo te vas a dar cuenta de cuán grande es el amor que de Él hacia ti, y por eso hizo lo que hizo. Si alguna vez Dios te ha sacado de alguna situación, pero tú querías algo diferente, con el tiempo espérate y vas a ver cómo Dios obró de la mejor manera para tu vida. Pablo continúa diciendo, bueno, Dios nos consuela a nosotros en todo, pero hay un propósito detrás de ese consuelo. ¿Cuál es? Bueno, dice Pablo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque no es que vamos a tomar el lugar de Dios para consolar a las personas, pero lo que Pablo está diciendo aquí es de que se trata de dar a las personas lo que Dios te dio a ti. De la manera que Dios te consoló en esa tribulación, en ese problema, en esa situación, ahora que tú tienes ese consuelo, tú ofrécelo a alguien más. Lo que Dios hizo para ti, que te sirvió, compártelo con las demás personas que estén pasando por alguna situación similar o alguna situación grave durante su vida. Cuando la persona dice, necesitamos oración, necesitamos ayuda porque alguien está pasando por problemas, la primera pregunta que usted debe de hacer, si no conoce a aquella persona por la cual que está pidiendo ayuda, es si es creyente o no. ¿Por qué? Porque cambia la manera en que usted lo va a consolar. Porque de nada sirve que usted dice, bueno, vamos a orar porque fulanito de tal que no es creyente, que no tiene una relación con el Señor, vamos a orar para que Dios lo sane de su pie que se le quebró. ¿Qué es más importante? ¿Que le sane el pie o la sanación de su alma? La sanación de su alma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la persona no es creyente, ¿ok? Vamos a orar, vamos a presentarle el Evangelio, la palabra, ¿para qué? Para que empiece primero su sanación de adentro, la sanación de su alma. Eso es lo importante, porque de nada sirve que le sanes que orar por la sanación de una rodilla, de un pie, de una enfermedad, si la persona no es salva. Entonces, si la persona no es salva, lo primero que tiene que hacer es llevarle a los pies del Señor, presentarle el Evangelio de salvación,
¿Para qué? ¿Para que terminen sus problemas? No, ¿ok? No le va a decir, oh mira, confía en el Señor y todo te va a ir bien. No, esa no es el evangelio o la doctrina que nosotros enseñamos. Pero le va a presentar al Señor, ¿para qué? Para que tenga a su lado a quien que es mayor de cualquier problema, a quien el que es mayor de cualquier enfermedad, para que encuentre paz en medio de la tormenta. Ahora, si la persona es un creyente, entonces ¿cómo lo vamos a consolar? Bueno, ahí sí ayuda a la persona a poner su mirada en Jesús, que no se enfoque en la situación, a llevar a la persona a poner su mirada en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Hablarle también puedes compartir tu testimonio, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida, mira cómo me ha ayudado, me ha librado. Todo eso, compartir el testimonio es algo importante que les ayuda a las personas a tener paz en medio de la tormenta. Para terminar, con esos minutos. Esta sección, los primeros 11 versículos, Pablo los termina dando dos recomendaciones. Primeramente, les da su testimonio, pero les da el testimonio con el propósito de restablecer su fe, de reforzar su fe. Y les dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en quién. Confiemos en Dios que resucita a los muertos. Ahora escuchen lo que viene en el versículo 10. El cual nos libró, ¿cuándo? En el pasado, y nos libra, ¿cuándo? En el presente, y en quien esperamos que aún nos librará, ¿cuándo? En el futuro de tan gran muerte. Pablo dice, fíjense, Dios nunca me ha fallado. Siempre ha estado ahí Dios para darme consuelo, para darme alivio, para darme ayuda. En el pasado Dios me libró de tantas tribulaciones y problemas. Dice, Dios estuvo ahí, Dios me ayudó. En el presente, si estuvo en el pasado, yo tengo la confianza, la certeza de que en esa situación también me va a ayudar. Y además dice, mira, no sé qué me prevenga el destino. No sé lo que me vaya a ocurrir más enfrente. No sé los problemas que voy a enfrentar. Pero yo sé que aún así Dios me va a librar de las cosas. Eso es tener fe. Eso es tener confianza en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Dice, yo sé que el Señor está ahí. César hablaba de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, el Señor está ahí. Miren, Dios jamás lo va a abandonar, jamás. No juzgue la presencia de Dios dependiendo de lo que ocurra a su alrededor. Es que me está yendo mal, Dios no está. No, hay tantos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos a José, el soñador. Recuerda que él estuvo en el fondo de la fosa. Y dice la palabra, y Dios estaba con él, allí en el fondo. Cuando lo llevaron a la cárcel y estuvo ahí también preso, Dios estaba con él. Cuando estaba en la casa de doña Potifas, Dios estaba con él. Ante toda situación, quizás nosotros leamos la historia y veamos, Dios lo había abandonado, Dios lo había dejado, pero Dios se asegura que quieren que nosotros entendamos que Dios estaba con él. Dios estaba con él a todo momento. Pablo dice más adelante no en esta carta, pero en otra, dice, oigan, ¿qué creen que me pasó? Cuando fui a corte, porque me iban a sentenciar, dice, todos mis amigos, fulanito, menganito, sutanito y se me fueron, me dejaron, me abandonaron. Pero fíjense lo que dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Me dio fuerzas. El Señor estuvo ahí y me fortaleció, me confortó, me ayudó. Así que no podemos nosotros
¿cómo se dice? Que si las cosas están bien es que Dios está ahí, y si las cosas están mal es que Dios me abandonó. No, Dios siempre va a estar ahí a su lado, ayudándole, pero usted tiene que estar al pendiente y estar en comunicación con Él. La segunda, Pablo les habla sobre, el segundo punto, sobre seguir en oración. Dice, versículo 11, cooperando también ustedes a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vean lo importante, no puedo dejar de recalcar lo importante de la oración. Cuando haya problemas, cuando esté pasando por situaciones, dígale, hermano, oren por mí, oren. No tienes, ya le he dicho, no tienes que especificar, tienes que me está pasando aquello, no. Hermanos, oren por mi familia, oren por mi hogar, oren por mi salud y punto. Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos, pero la oración es algo que Dios le agrada, es algo que a nosotros deberíamos de estar acostumbrados a eso. Así que cuando usted ore, pida por las necesidades de sus hermanos. Pero pastor, yo no sé qué necesidades tengan. No importa, Señor. Si a alguien se le viene a la mente, pues dice, Señor, quiero pedirte por esa persona que se me vino a la mente, no sé por qué, pero quiero orar por ella, quiero orar por mi hermano, quiero orar por esto, cualquier situación. Pero cuando usted ore, aparte de orar por usted, incluye allí a Fuente de Vida, a las iglesias cristianas de la comunidad. Tantas necesidades que hay, inclúyalo. Es importante siempre la oración. Pablo dice, cooperando también, es la manera en que ellos cooperaban, ¿verdad? A veces que hay algún evento, cualquier cosa, y hermano, si usted puede ayudar sirviendo o haciendo una cosa, si no, simplemente ayude en oración. Es lo que está diciendo Pablo. Siempre la oración es importante ante cualquier cosa. Aquí lo vamos a dejar, 2 Corintios, en el versículo 11. Entonces, solamente quiero que vea pues, cómo Pablo empieza su carta, el propósito de por qué él escribió y qué era lo más importante para él: la reconciliación. La reconciliación. Así que yo te invito el día de hoy de que si estás distanciado, separado, o te has peleado con alguien, o dices, esta persona me hizo esto, busca la reconciliación. La palabra de Dios nos invita y nos insta en varias ocasiones a la reconciliación. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, si vas a llevar tu ofrenda al altar, pero te das cuenta de que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda y ve y ponte a cuenta. Nunca espere, mira, a veces hay problemas, ¿verdad? Y siempre, no, que venga a mí. Que la persona venga y me pida perdón a mí. O que la persona venga y me diga o sea, queremos que la persona dé el primer paso. La palabra de Dios dice, no. Dice, si tú estás ante el altar y vas a dar algo y sabes que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice? Tú ve y ponte a cuenta. O sea, arregla la situación, reconcíliense. Pero lo importante que es la reconciliación. Así que, si usted está pasando por una situación así o en el futuro, acuérdese, ya se voy a buscar la reconciliación. La palabra también dice, en cuanto esté de tu parte, haz todo lo que puedas para estar bien con los hermanos. Lo que esté de tu parte. ¿Para qué? Para que nadie después diga, no, el hermano nunca hizo nada, nunca dijo esto. Usted haga lo que esté de su parte para buscar la reconciliación. Si la persona la acepta, te has ganado un hermano, un amigo de nuevo. Si no lo acepta, bueno, allá tú, pero tú estás tranquilo, duermes a gusto, nadie te quita el sueño, ni el hambre, ni la preocupación, porque tú hiciste lo que la palabra de Dios nos pide. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Te pido pues de que podamos nosotros ir aplicando cada una de las enseñanzas que Pablo tiene para nosotros en nuestra vida, que podamos nosotros ir aprendiendo y, Señor, y compartiéndolas también, que es parte de nuestra labor. Así que te pido pues que podamos gozarnos, Señor, que podamos siempre ante cualquier tribulación, ante cualquier problema, saber y
y entender que tú estás ahí actuando de alguna manera u otra. Quizás no de la manera en que nosotros, en nuestra carne, querramos que ocurra, pero tú estás haciendo algo todavía mucho mejor, Señor. Así que sea a ti la honra y la gloria en todo y siempre. Gracias te damos. Amén. Bueno, pues para la siguiente semana vamos a continuar. A ver si traigo. Para la siguiente semana vamos a continuar con la segunda carta. Vamos de los versículos del 12 en adelante, capítulo 1, versículo 12, pues si usted lo quiere ir leyendo y así tener un entendimiento de lo que va a escribir Pablo. ¿Quedamos bien? Bueno, le voy a pedir a la hermana, ¿no? Las ofrendas.